Bienvenido a la 114ª parte del curso de programación Python desde cero. En este video aprenderás acerca del manejo de excepciones. El manejo de excepciones en Python es una técnica fundamental que permite a los programadores controlar y gestionar situaciones imprevistas o errores durante la ejecución de un programa. Las excepciones son eventos que interrumpen el flujo normal del programa. El manejo de excepciones proporciona una forma elegante de anticipar, detectar y responder a estos eventos de manera controlada. Para comprender de manera correcta lo que es el manejo de excepciones, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo se ve una excepción. En este caso, para poder ejemplificarlo, vamos a desarrollar un pequeño programa, donde vamos a solicitarle al usuario que ingrese un número. Posteriormente, ese número lo vamos a utilizar para dividir el número 50 entre el número ingresado. Y finalmente, vamos a imprimir el resultado en pantalla. Así es que para ello nos dirigimos a nuestro IDLE y vamos a crear un nuevo archivo, el cual nombraremos excepciones.py o .py. Una vez creado el archivo, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que voy a hacer será solicitarle al usuario desde teclado que ingrese un número. Ese número lo voy a guardar dentro de una variable que se llame número. Después presiono Enter. Voy a crear una variable que se llame resultado, a la cual le voy a asignar el valor, que en este caso será la división entera de 50 entre el número ingresado. Finalmente voy a presionar dos veces Enter y vamos a imprimir en pantalla el resultado de dicha operación. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a ejecutar el programa. En este caso, el programa se comporta con toda la normalidad que nosotros esperamos. Es decir, yo puedo colocar aquí un 10, presiono Enter, y en efecto podemos ver que se ha dividido el número 50 entre 10, obteniendo el número 5. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando el usuario, en lugar de colocar un valor de tipo entero, decide colocar una cadena de caracteres? Es decir, escribo la palabra hola y presiono Enter. En ese momento, el programa nos indicará que hubo un error. Esto que estamos viendo en pantalla es una excepción. ¿Cómo sabemos cuál es la excepción o por qué es una excepción? Bueno, tal cual lo hemos explicado a lo largo de este curso, lo primero es obviamente revisar cuál es el error que nos está indicando el programa. Como podemos ver aquí, el programa nos indica que hubo un error del tipo value error. Posteriormente nos indica que aquí hubo un problema, pues obviamente el programa esperaba un valor de tipo entero. Y por ende la cadena de caracteres, es decir, el literal, es inválido para poder ser transformado o convertido a un valor de tipo entero. Entonces, ese error es una excepción. Esto que estamos viendo en pantalla es una excepción. Cuando tenemos esta situación, donde tenemos que prestar nuestra atención principalmente es en esta parte de aquí, porque aquí el programa nos va a indicar, o bueno, más bien, en este caso, Python nos va a indicar cuál es la excepción que se está generando. Y tenemos una excepción de tipo value error. Muy importante que tomemos en cuenta esto. Esto lo vamos a usar en un momento más. Regresamos a nuestro programa y mucha atención en esta parte. Voy a generar una serie de espacios, pues en este caso vamos a aprender a utilizar el manejo de excepciones. Para poder trabajar con el manejo de excepciones, también necesitamos de ciertas palabras reservadas y por supuesto una sintaxis. En este caso, este bloque de código, que es el programa que acabo de generar, lo voy a encerrar entre dos palabras reservadas, con lo cual yo le voy a indicar a Python que va a manejar una excepción. Esa excepción es que si el usuario coloca en esta parte o introduce una cadena de caracteres en lugar de un valor de tipo entero, que es lo que esperamos, el programa va a tener la capacidad de saber qué es lo que tiene que hacer. Y en este caso, nosotros como programadores vamos a tener el control completo en caso dado de que el usuario coloque elementos que no debe de ingresar. Pero vamos a comenzar. Lo primero que yo tengo que hacer es escribir la palabra try completamente en minúscula. Y vamos a agregar dos puntos. Presiono Enter. Si te das cuenta, en esta parte se ha generado una tabulación. Al igual que lo hemos visto con las estructuras condicionales, con los ciclos o bucles, pues en este caso el manejo de excepciones también van a generar una tabulación. Ya sabemos que cuando una estructura genera una tabulación, quiere decir que algo va a estar dentro del cuerpo de este elemento. En este caso es la palabra try, que por su traducción al español significa intentar. Entonces, en esta parte de aquí, lo que vamos a hacer será empezar a escribir el bloque o nuestro programa. Por bloque me refería al bloque de código. Bien, voy a presionar otro Enter. No, vamos a regresarlo mejor así para que no vayamos perdiendo la visibilidad. Bien,
En este caso voy a colocar las líneas de código que yo ya había generado previamente para mi programa. Es decir, primero solicito el número, después realizo la división de tipo entero. Muy importante siempre mantener las tabulaciones. Recordemos que si yo borro esta tabulación, bueno, Python va a interpretar que esta línea de código estará dentro del try, mientras que esta operación ya no pertenece al cuerpo del try. Entonces, nosotros sí queremos que todas estas líneas de código que acabamos de crear estén dentro del cuerpo del try. Y finalmente vamos a mostrar el resultado a través de pantalla. Entonces, para ello, bueno, aquí voy a borrar los espacios que generé, presiono Enter, mantengo la tabulación y pego la línea de código. De esta manera, yo ya tengo un bloque de código dentro del cuerpo del try. Sin embargo, esto todavía no debe de quedar así. La sintaxis completa para el manejo de excepciones es la siguiente. Voy a presionar Enter y posteriormente voy a borrar la tabulación, pues la siguiente instrucción ya no quiero que forme parte del cuerpo de mi try. Entonces, en esta parte voy a escribir la palabra except, tal cual la estamos viendo en pantalla. Colocamos dos puntos y presiono un Enter. Si te das cuenta, nuevamente se generó una tabulación, pero ahora para el cuerpo del except. Es decir, la instrucción que estoy a punto de colocar es lo que me va a permitir a mi programa, decirle qué es lo que tiene que hacer en caso dado de que en este bloque se genere un error. Ya vimos cuál es el error que se va a generar. Entonces, mucha atención en esta parte. Aquí yo todavía no voy a colocar ninguna instrucción, porque entre la palabra except y estos dos puntos vamos a generar un espacio, y esto lo dejé al último para explicar precisamente esta parte. ¿Recuerdas que hace un momento te dije que prestáramos muchísima atención en este error o en esta excepción que nos estaba marcando Python? Bueno, esta es la palabra que vamos a colocar después de nuestro except. Entonces, lo voy a copiar en este caso simplemente la palabra value error, sin los dos puntos, únicamente value error. Lo copio, regreso a mi código y la voy a colocar esa palabra en esta parte de aquí. Si te das cuenta, la palabra value error me la está coloreando de un color morado. Si yo quito la R, regresa a un color de tipo negro. Es decir, puede que lo esté tomando como una variable, pero si yo le coloco la letra R, bueno, en ese momento cambia su color. Esto es porque Python tiene una serie de excepciones, las cuales nosotros podemos utilizar en combinación con la palabra except. Entonces, vamos a colocar después del try, una vez que hayamos terminado de crear la instrucción o la serie de instrucciones que va a ejecutar nuestro programa, la palabra except. Y después el tipo de excepción que queremos controlar. Aquí, para que se vea mucho mejor, voy a presionar un Enter y aquí otro Enter. Bien, ahora, una vez que hayamos hecho esto, voy a presionar nuevamente Enter. Y como lo habíamos comentado, se genera esta tabulación. Aquí voy a colocar la instrucción que quiero que genere mi programa. Por ejemplo, le voy a decir que si se genera una excepción del tipo value error, que es decir, que si el usuario coloca una cadena de caracteres en lugar de un valor de tipo entero, bueno, que el programa le diga al usuario lo siguiente. Creo un print, un par de comillas, y dentro de este par de comillas escribimos: debes ingresar un número entero. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a guardar nuestro programa y vamos a volver a ejecutarlo. Y nos envía al intérprete de Python. En este caso, bueno, acabamos de copiar la excepción que queremos controlar. Voy a colocar directamente una cadena de caracteres, que en este caso es la palabra hola, y voy a presionar Enter. ¿Qué es lo que sucedió? En lugar de que el programa marcara un error drásticamente y se detuviera, no. Lo que hizo fue decirnos: oye, ¿sabes qué? Debes ingresar un número entero. ¿Por qué? Porque nosotros ya manejamos la excepción value error. Esto que acabamos de hacer es el manejo de excepciones. Sin embargo, esto no termina aquí. Algo importante que tenemos que saber también es que en esta parte en esta línea de código correspondiente a la palabra except, bueno, también tenemos una segunda palabra que podemos poner después de la excepción, que en este caso es un espacio y la palabra as. Esta palabra nos va a permitir a nosotros generar una variable frente a esta misma palabra. Por ejemplo, yo le voy a colocar VE en contracción a value error. Esta variable lo que va a hacer será almacenar de manera temporal el error que se está generando,
porque mucha atención, en esta parte yo estoy colocando únicamente un mensaje para decirle a mi usuario, oye, debes ingresar un número entero. Sin embargo, probablemente cuando un desarrollador se encuentre con esta situación, va a decir, ok, debo de ingresar un número entero, pero ¿cuál es el error que me está generando? Bueno, al colocar la palabra as y después el nombre de cualquier variable, aquí yo le puse VE, pero le puedo poner hola, le puedo poner Ernesto. Vaya, recordemos que las variables se pueden llamar como tú lo prefieras. Sin embargo, sí es importante que coloquemos una variable que tenga que ver con el nombre de la excepción. Y esto es por buenas prácticas. Entonces yo puse VE en contracción a value error. Ahora, esta variable por sí sola no nos va a mostrar el error. Lo que tenemos que hacer es en esta parte voy a generar un fstring y después dentro de este par de comillas voy a borrar el punto. Voy a colocar dos puntos, un espacio y aquí por ejemplo voy a poner error, un espacio y el nombre de la variable. Recordemos, un par de llaves y el nombre. De esta manera, lo que va a hacer el programa es que cuando se genere la excepción, la va a capturar el programa y va a decir, oye, yo sé qué hacer cuando este error sucedió. Entonces va a mostrar este mensaje tal cual lo acabamos de ver de debes ingresar un número entero, la palabra error y después nos va a indicar el error que Python nos está mostrando. Así es que vamos a ejecutar el programa y vamos a ver cómo funciona. Y una vez más nos envía al intérprete de Python. Nuevamente voy a generar el error. Voy a poner aquí hola, presiono, bueno, aquí vamos a poner una serie de caracteres y presiono Enter. Ahora, si te das cuenta aquí dice nuevamente el mensaje, debes ingresar un número entero. Después nos dice error y aquí ya nos pone el error que ha generado Python, que si te das cuenta, esto que estamos viendo aquí es lo mismo que nos indicó previamente. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta parte no teníamos un manejo de excepciones, por ende el programa no supo qué hacer y simplemente nos mostró un error. En este caso el error está siendo controlado porque yo decidí poner la palabra error, pero yo la puedo quitar y simplemente mostrar esta parte y por supuesto el mensaje hacia el usuario de qué es lo que debe de hacer, pero en este caso sí se nota que yo estoy controlando dicha excepción. Hasta este punto nosotros podríamos decir, perfecto, ya sé controlar el manejo de excepciones. Sin embargo, puede suceder otra situación, y es que en ocasiones podemos tener más de un error en un mismo bloque de código, es decir, en este caso vimos que solo si ingresamos una cadena de caracteres, pues el error sería que pues espera un valor de tipo entero y nosotros estamos manejando precisamente esa excepción, pero vamos a ejecutar el programa una vez más. ¿Qué sucede si yo, en lugar de colocar un número 10, un número 5, vaya, cualquier número de tipo entero, coloco el número 0 y presiono Enter? Nos ha generado un nuevo error. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente ir a revisar el error. Nos dice, oye, ¿sabes qué? Bueno, básicamente no puedes dividir ningún número entre 0, si no se genera un error. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Recordemos lo que aprendimos al inicio de esta explicación. Después de haber visto el error, voy a controlar esta excepción. ¿Y cómo controlo esa excepción? Bueno, me tengo que fijar en la excepción que me está marcando Python, que en este caso es 0, división, error. Entonces la voy a copiar porque yo ya sé manejar las excepciones. Entonces simplemente la voy a copiar. Regresamos a nuestro código. Y la ventaja que tenemos con el manejo de excepciones con esta sintaxis es que yo puedo poner la cantidad de except que yo quiera. Es decir, una vez que haya hecho esto, presiono aquí Enter. Me pone una tabulación. Yo la voy a borrar porque la siguiente instrucción ya no quiero que pertenezca a este except. Y aquí voy a colocar otro except. Entonces escribimos la palabra tal cual la hemos aprendido. Aquí voy a generar un enter para que no se amontone uno con otro. Y después voy a agregar un espacio. Y recordemos, ¿qué es lo que tengo que poner? La excepción que me acaba de indicar Python, que es justamente la que acabo de copiar. Y si te das cuenta, nuevamente la colorea de color morado nuestro ITLE. De acuerdo al entorno de desarrollo que tú estés utilizando, puede que estés usando PyCharm, puede que estés usando Visual Studio Code. Vaya, dependiendo, obviamente es el color que a ti te va a mostrar. En este caso, ITLE nos lo muestra con de color morado. Si yo borro una R, bueno, lo vuelve a mostrar de color negro. Aquí voy a colocar esta R. Después, ya aprendimos previamente que yo puedo poner as y una variable. Esto es opcional, también lo vimos previamente. Puedo ejecutar el programa sin esta palabra, siempre y cuando no olvide los dos puntos ni la excepción, o la puedo colocar. Por buenas prácticas, yo sugiero que sí la coloquemos. Entonces aquí coloco as, un espacio, y el nombre de una variable que tenga que ver con la excepción. En este caso, por ejemplo, puede ser z de 0, d de división y e de error.
y agregamos 2 puntos. Presiono Enter, genero otro print, un par de paréntesis, un f-string y dentro de estas comillas escribimos: no puedes dividir por 0. Agregamos 2 puntos, un espacio, un par de llaves y colocamos el nombre de la variable que tiene el error que nos proporcionó Python. Ahora, vamos a guardar este archivo y posteriormente vamos a ejecutar el programa. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, bueno, ya vimos que ya tenemos nuestro programa con el manejo de excepciones tanto para la cadena de caracteres y en este caso para la división entre 0. Pero vamos a presionar Enter a ver qué es lo que pasa. Y en efecto me dice, oye, ¿sabes qué? No puedes dividir por 0. Y me marca el error que previamente Python aquí me había dicho. Entonces, básicamente este es el manejo de excepciones. Muy importante que nos demos cuenta cuál es el error que nosotros estamos generando en esta parte. Sin embargo, aquí nos encontramos con una situación que nos pone a pensar, oye, yo no sé todos estos valores o todas estas excepciones que Python me da, porque seguro debe haber bastantes. Y claro, hay bastantes. Algo importante de mencionar es que también en la documentación que tenemos por parte de Python, bueno, podremos encontrar todo este tipo de excepciones. Pero vaya, si yo estoy programando y necesito continuar y no irme a la documentación, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Tengo que esperar a que genere un error y posteriormente agregar la excepción? Eso probablemente a mí como programador no me deje bien, porque entonces me van a decir, oye, ¿cómo es que se te fue este error? ¿Por qué no hiciste un manejo de excepciones? Pensado en esto, Python no nos deja solos y nos permite hacer lo siguiente. Voy a borrar esto, no te preocupes, ahorita yo te lo agrego en el código. Esto yo lo vuelvo a poner. Ahorita que terminamos esta explicación, solo es para ejemplificar. Supongamos que yo no sé el manejo de excepciones, estoy creando este programa por primera vez y yo no sé el nombre de la excepción value error ni de esta otra excepción. Bueno, voy a borrarlo. Como te comento, ahorita lo vuelvo a poner, no te preocupes, mucha atención en esta parte. Lo que Python pensó en esta situación es colocar la palabra que se llama exception, ¿vale? Si te das cuenta, se acaba de iluminar de color morado también. Muy importante que esta sí vaya con la primera letra E en mayúscula. Y posteriormente, lo que yo aconsejo aquí es colocar el as y la letra E. Y agrego 2 puntos. En un momento más te explico por qué. Presiono Enter. Voy a generar un print, un par de paréntesis y aquí vamos a colocar nuevamente un f-string. Y simplemente dentro de este par de comillas vamos a escribir operación inválida. Y aquí me equivoqué y de hecho lo escribí mal. Operación y en lugar de inválida vamos a ponerle no válida. Y agregamos 2 puntos y vamos a colocar un espacio, un par de llaves y aquí adentro el nombre de la variable que ya vimos que contiene el error de manera temporal. Ahora, mucha atención en esta parte. Nótese que solo tengo un except con la palabra exception. Entonces vamos a ejecutar el programa y vamos a comenzar a testear el programa primero con una cadena de caracteres. Voy a escribir la palabra hola y presiono Enter. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí me mandó el mensaje de, oye, operación no válida. Esto está bien porque si te das cuenta aparte me está indicando el error que tengo. Recordemos que esto es gracias a la variable que yo coloqué delante de la palabra as. Entonces aquí me dice, oye, ¿sabes qué? El literal es inválido para convertirlo a entero, que es una cadena de caracteres y obviamente mi programa espera un valor de tipo entero. Y si vuelvo a ejecutar el programa y en esta ocasión coloco el número 0 y presiono Enter, ¿qué es lo que sucede? También me dice operación no válida, pero en este caso el error cambió por completo. Aquí me está diciendo, oye, espérate, no puedes dividir un entero por 0. Entonces, si te das cuenta, lo que acaba de pasar es que con un solo except yo logré realizar el manejo de 2 excepciones, que es el ingreso de un valor que no es entero o la división por 0 con un único except. Si queremos hacer esto, lo único que tenemos que poner es la palabra exception y sugiero que coloquemos la variable con la palabra as y la agreguemos en nuestra cadena de caracteres, en nuestro print, porque de esta manera nosotros vamos a saber cuál es el error que nos está indicando Python. Tal cual lo vemos en esta parte. Aquí me está indicando que un problema es de un literal inválido y aquí me está diciendo que el problema es que estoy tratando de dividir un entero por 0. Y probablemente en este punto tú me dirás, oye Ernesto, ¿por qué no simplemente explicaste esta parte y nos ahorramos todas las excepciones que Python nos puede proporcionar? Y en esta parte yo te quiero compartir. Sí, esto es muy fácil, muy rápido, es mucho más rápido de lo que acabamos de ver. Sin embargo, aquí lo ideal es que esto solo lo usemos cuando nosotros no tenemos control total de todas las excepciones que hay. ¿A qué me refiero?
que sin importar si yo conozco o no las excepciones, la estructura correcta que debo de utilizar es esta de aquí. Es decir, si yo ya sé las excepciones que voy a manejar, voy a colocar value error, después división por 0. Pero también voy a dejar un exception. ¿Por qué? Porque puede haber una excepción que yo no estoy considerando o que probablemente algún otro día un programador modifique este programa y surja una nueva excepción que no está controlada. Entonces, de esta manera, yo voy a controlar esta excepción, esa excepción que no conozco. ¿Y por qué es importante esto? Porque tomemos en cuenta que al hacer esto estamos teniendo buenas prácticas y la intención de poner en nuestro exception es precisamente que cuando se genere un error que no conocemos, veamos cuál es el error que nos está manejando en esta parte Python y después nosotros digamos, oye, voy a investigar en la documentación cuál es esa excepción y simplemente coloquemos el nombre de la excepción que queremos manejar. Entonces, esta es la estructura que yo recomiendo cuando trabajemos con el manejo de excepciones. Y claro, a su vez, acabas de aprender la manera de validar un programa. Si te das cuenta, nosotros hasta este punto no sabíamos cómo evitar que si un usuario colocara una cadena de caracteres donde tenía que colocar un entero, bueno, que el programa no cometiera un error o simplemente decirle al usuario, oye, eso no se puede hacer, debes de ingresar un número. O bien que intente dividir un número por 0, pues también decirle que no se puede hacer eso. Entonces, esta es la estructura básica, pero aún no termina esto. Aquí nos faltan dos bloques que son opcionales. Repito, esto sí es necesario. Tal cual lo estamos viendo, esto es indispensable. Pero también hay dos bloques más que pueden sumarse al manejo de excepciones dentro de esta sintaxis. Así es que voy a presionar Enter, voy a borrar la tabulación y presiono otro Enter. Este segundo bloque es la palabra else. Nosotros ya la conocemos porque en los if-else hemos aprendido a utilizarla. Sabemos que el else es cuando nosotros ya no queremos establecer ninguna otra condición. Simplemente esta palabra nos va a permitir decirle a una estructura condicional que cuando todas las condiciones previas se acabaron y no se ejecutó ninguna, siempre tenemos un else que va a saber qué es lo que tiene que hacer. Bueno, en este caso el else hace lo mismo. Voy aquí a presionar un Enter y si te das cuenta genera la tabulación. Eso quiere decir que la instrucción que estoy a punto de colocar en esta parte, bueno, corresponde a mi else y ya no corresponde a los except. Ahora, en esta parte de aquí o este bloque, lo importante que tenemos que saber es que se va a ejecutar si no se levanta ninguna excepción. Es decir, que si ni esta excepción, ni esta excepción y ni esta excepción entraron, entonces directamente va a entrar al else. Eso quiere decir que el programa se comportó correctamente y no hubo ningún problema. Entonces, en este caso yo puedo colocar aquí un print, un par de paréntesis y aquí, por ejemplo, voy a colocar else para que sepamos que en este momento, cuando se imprime esto en pantalla, lo que entró fue el else. Aquí voy a colocar dos puntos y un guión, un espacio y, por ejemplo, vamos a escribir operación exitosa y cerramos el signo de admiración. Bien, ahora, mucha atención con esta parte. Quedamos que si el programa se ejecuta de manera correcta y ninguna excepción entra, se va a ejecutar nuestro else. Entonces, ejecuto el programa y, por ejemplo, voy a colocar el número 10. Presiono Enter. ¿Y qué es lo que sucede? Como el programa se ejecutó de manera correcta, aparece el else y dice operación exitosa. Pero si ejecuto una vez más el programa y, por ejemplo, genero una excepción y presiono Enter, ¿qué es lo que pasó? Ya no entró el else. En este caso, se levantó o activó una excepción y por ende lo que pasó es que me dijo, oye, ¿sabes qué? Debes ingresar un número y por supuesto me indicó aquí el error. Entonces, cuando nosotros agregamos un else y el programa se comporta de manera correcta, el else siempre se va a ejecutar. Cuando salta una excepción, el else no se ejecuta, pero sí entra la excepción. Y como te comento, este bloque de aquí es opcional, no lo tienes que poner siempre. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que esto se puede hacer. Y finalmente vamos a ver el último bloque que casualmente se llama Finally. Entonces escribimos aquí Finally tal cual lo estamos viendo en pantalla. Aquí voy a presionar otro Enter, recuerda esto lo hago para que no se vaya montando el código y podamos ver que, bueno, tenemos distintas etapas dentro de la sintaxis de nuestro manejo de excepciones. En este caso, la palabra finally, tal cual se escribe como lo acabamos de ver, dos puntos y presiono Enter. Tal cual, al igual que lo hicimos con el else, también lo hacemos con el finally. Ahora,
¿Para qué me sirve el finally? Bueno, finally siempre se va a ejecutar. No importa si saltó una excepción o no importa si el programa se ejecutó de manera correcta y entra el else. Finally sí o sí se va a ejecutar siempre. Y esta palabra es muy útil en el manejo de excepciones porque nos permite realizar limpiezas o liberar recursos. Entonces, cuando nosotros creamos un manejo de excepciones, el programa trabajó correctamente. Digo, ¿y sabes qué? Yo quiero reiniciar la variable número para que vuelva a valer 0. Por ejemplo, aquí puedo poner número es igual a 0. Bueno, en este caso yo estaría limpiando la variable número. Ya borraría u olvidaría lo que teníamos en la operación, más bien lo que introdujo el usuario. Si el usuario introduce 10, bueno, en esta parte yo reinicio la variable a 0 y más adelante podría volverla a utilizar, o bueno, dependiendo el uso que le estemos dando. Pero esto solo es un ejemplo. Básicamente, finally siempre se va a ejecutar. Entonces, por ejemplo, aquí voy a escribir un print, un par de comillas, y dentro de este par de comillas voy a colocar aquí finally, un espacio, una diagonal, otro espacio, y por ejemplo aquí voy a colocar fin del programa. Bien, vamos a ejecutar el programa para ver cómo se comporta. Nos envía al intérprete de Python y vamos en primer lugar a hacer que el programa funcione de manera correcta. En este caso debe de entrar, obviamente se debe demostrar el resultado de la división de 50 entre 10. Posteriormente se deberá mostrar lo que hay en el else con la leyenda operación exitosa y finalmente lo que colocamos en el finally, que es fin del programa. Entonces presiono enter. ¿Y qué es lo que sucede? En efecto, tenemos el resultado de la operación, después el else porque quedamos que cuando no brinca una excepción el else entra y finalmente entró finally, que quedamos que siempre se va a ejecutar. Y aquí es fin del programa, que aquí no cerré el signo de admiración, pero bueno, eso no es lo importante. Ejecutamos una vez más el programa y ahora voy a generar un error. Introduzco un 0 y presiono enter. ¿Y qué es lo que sucede? Saltó una excepción, me dice, oye, no puedes dividir por 0, me marca el error y el else no entra, pero ¿qué si entró? El finally. Finally, como quedamos, siempre se va a ejecutar. No importa si el programa o no importa si no brincó ninguna excepción, pero o si el programa sí brincó, si en el programa sí brincó una excepción, siempre finally va a entrar. Entonces, estas son las alternativas que tenemos para el manejo de excepciones. Si te das cuenta, pues básicamente es muy sencillo, solo es tema de practicarlo, de comprender de manera correcta cómo encontrar estas excepciones que ya te enseñé que Python nos la muestra y siempre tener en cuenta que con exception nosotros podemos manejar cualquier tipo de excepción si no conocemos la excepción que queremos controlar. Y finalmente, bueno, sabemos que lo que es else y finally son opcionales. Esto no precisamente debe de estar dentro del código, yo lo puedo poner o no lo puedo poner, es de acuerdo a la intención de lo que yo quiera generar o lo que yo quiera que mi programa ejecute, pero es lo que es el else y el finally son opcionales. Entonces, repaso rápido, dentro de try vamos a colocar el programa completo o lo que queremos controlar con un manejo de excepciones. Después, la palabra except es muy importante, seguido de la excepción. Si no conocemos la excepción, colocamos la palabra exception. Y después, con la palabra as, vamos a colocar una variable que nos va a permitir mostrar el error en específico cuando ya estamos manejando las excepciones. Y bueno, else va a entrar cuando no se levanta o no se ejecuta ninguna excepción y finally siempre se va a ejecutar. Como puedes darte cuenta, el manejo de excepciones en Python proporciona una forma robusta de lidiar con situaciones imprevistas, mejorando la estabilidad y legibilidad del código. Como siempre, el programa yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta pronto!